Bueno, muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta cuarta conversación sobre Amazonía, conectividad y territorios indígenas, retos para un nuevo marco global de biodiversidad. Estamos discutiendo en estos paneles el papel fundamental de la Amazonía y la protección de la biodiversidad. Y queremos o buscamos contribuir a la agenda global de biodiversidad. Esto es una serie de conferencias que lo está impulsando, que está promoviendo la Alianza Noramazónica y con el apoyo de Campaign for Nature. En esta cuarta sesión vamos a hablar de las estrategias socioculturales en la conservación regional y una apuesta para proteger el mayor río volador. Quiero darle la bienvenida a los colegas y amigos, a Germán Poveda, a Jody Hilty, a Silvio Cabrera y a Wade Davis. Y muy particularmente y especialmente quiero darle la bienvenida a Besita Chicchón, que nos hace el honor de moderar esta sesión. Besita es la líder de la iniciativa Andes Amazonas en la Fundación Betty y Gordon Moore, que es quizá la fundación más importante, la que más ha apoyado toda la conservación de la biodiversidad en la Amazonía. Besita tiene más de 30 años de experiencia en esta temática, en la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad en América Latina y en el Caribe. Y pertenece a una serie de juntas, de espacios de toma de decisiones, como puede ser el comité financiador de la cuenca amazónica, la Junta Asesora de la Biodiversidad de Amazonas, el Comité Estratégico del Panel Científico para la Amazonía o la Lista Verde de la Unión Internacional. Realmente es un honor, Besita, que nos estés acompañando. Te agradezco muchísimo y te paso la palabra. Muchas gracias, Martín, por la generosa presentación. Cuando Martín me invitó a moderar este panel, no le pude decir que no. No solo porque me lo pidió él, y a él no se le puede negar nada, sino también por la oportunidad de ayudar a elevar el perfil de la Amazonía, poniendo énfasis en la conectividad que es absolutamente necesaria para la viabilidad a largo plazo del bioma, y poniendo énfasis en la necesidad de desarrollar alianzas horizontales y afirmar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, que habitan y manejan territorios clave para ellas mismas y para el mundo. Con todos los eventos climáticos que estamos sufriendo hoy debido al calentamiento de la Tierra, como tormentas y huracanes en ciclos más frecuentes, sequías, inundaciones e incendios, no cabe la menor duda que una de las soluciones más importantes, si no la más importante, es la conservación de los bosques naturales tropicales. La Amazonía contiene más de 5 millones de kilómetros cuadrados de bosques y una gran parte de ellos cuenta todavía con una conectividad importante. La Amazonía contiene una alta diversidad biológica, más de 40.000 especies de plantas, más de 1.500 especies de aves, 427 de mamíferos, más de 3.000 especies de peces, sin contar muchas especies de insectos que faltan documentar. Además, la Amazonía contiene más de 200.000 millones de toneladas de carbono en los ecosistemas de bosques, sabanas y turberas naturales. La diversidad cultural en la Amazonía es también extraordinaria, ya que cuenta con más de 350 diferentes grupos etnolingüísticos, distribuidos a lo largo y ancho de toda la Amazonía. Sin embargo, toda esta diversidad biológica y cultural está bajo amenaza por la expansión de actividades económicas insostenibles y políticas sociales de aculturación que niegan derechos básicos a las poblaciones indígenas. En los tiempos antiguos, los ancianos nos contaban las historias sobre la naturaleza.
ahora en el siglo XXI, en sociedades cada vez más urbanas, son los científicos quienes recogen las historias y quienes tienen la responsabilidad de contarnos las historias de las migraciones de peces y mamíferos en la naturaleza, las historias de las metamorfosis de insectos y los usos de las plantas medicinales, como por ejemplo. En este último año, por el COVID, hemos perdido muchos sabios indígenas. Con cada muerte se perdió un ser querido y además se perdieron muchos conocimientos. Por ello es imprescindible lograr un desarrollo sostenible en las comunidades indígenas con equidad social, además de lograr una fuerte alianza entre científicos y sabios indígenas. En el panel de hoy escucharemos a 5 distinguidos profesionales que nos ayudarán a pensar estos temas de una manera creativa y propositiva. Entonces ahora tengo el placer de presentarles a cada uno de los panelistas. Primero vamos a escuchar al doctor Germán Poveda. Él es ingeniero civil, magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos y ciencias de la ingeniería. Es doctor en recursos hidráulicos y cuenta con un postdoctorado en hidroecología. Desde 1998 ha sido integrante del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Actualmente es integrante del panel científico por la Amazonía y del Comité Internacional de Dirección Científica del Programa de Investigación Mundial sobre los ciclos de agua y energía. Además es profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Después del doctor Poveda vamos a escuchar al doctor Martín von Hildebrand, quien ya nos hizo la introducción al panel. Martín es director y presidente honorario de la Fundación Gaia Amazonas. Durante la década del 70 vivió con comunidades indígenas, lo que le dio las bases para realizar su doctorado en etnología de la Universidad de París y para trabajar con el gobierno colombiano en la década del 80 como director nacional de Asuntos Indígenas. En este cargo, Martín logró el reconocimiento de la propiedad colectiva de territorios indígenas sobre 20 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana. Además, representó al gobierno colombiano en la negociación del convenio 169 de la OIT sobre derecho de los pueblos indígenas y tribales. Además, participó en el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política de Colombia en 1990. Después de Martín, escucharemos al señor Silvio Cabrera. Él es técnico superior en gestión de cuencas hidrográficas con enfoque de género. Además, es ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo y medio ambiente. Actualmente, él es responsable del área de bosques y vida silvestre zonal 6 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Después vamos a escuchar a la doctora Jody Hill. Ella es ecóloga y conservacionista de corredores de vida silvestre, reconocida internacionalmente, con más de 20 años de experiencia en la gestión de programas de conservación a gran escala. Ha sido coeditora o autora principal de 4 libros. Su publicación más reciente es Ecología de Corredores, Corridor Ecology en inglés, Conectando paisajes para la conservación de la biodiversidad y adaptación al clima. Bueno, y aquí les muestro el libro porque les recomiendo a todos su lectura, es muy bueno. En la actualidad, Jody es presidenta y jefa científica de la Iniciativa de Conservación de Yellowstone a Yukon. Finalmente, vamos a escuchar al doctor Wade Davis. Él es etnógrafo, escritor, fotógrafo y cineasta. Davis es licenciado en antropología y biología con un doctorado en etnobotánica, todo ello en la Universidad de Harvard. Ha escrito unos 14 libros. El último es Magdalena, sobre Colombia, publicado el año pasado, 2020, y ha contribuido a la producción de muchos videos y películas sobre diferentes culturas autóctonas.
Wade pasó más de 3 años en la Amazonía y en los Andes como explorador de plantas, viviendo entre 15 grupos indígenas de 8 naciones latinoamericanas. Logró conseguir unas 6,000 colecciones botánicas en estas expediciones. Su libro, One River, un río, es lectura imprescindible para todo aquel que quiera conocer y querer mejor a nuestra Amazonía andina. Bueno, y no puedo dejar de presentarles aquí mi vieja y querida copia de One River que leí cuando estaba en el río Urubamba en el año 1997 en el Perú. Actualmente, Wade Davis es profesor honorario de antropología en la Universidad de British Columbia en Canadá. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos realmente un panel increíble con personas de mucha experiencia y con mucha influencia en el trabajo amazónico desde el punto de vista ecológico y antropológico. Ahora, entonces, pasaremos a escuchar a nuestro primer panelista, el doctor Germán Poveda. Doctor Poveda, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Avesita. Muchas gracias a todos, en particular pues a Martín por la invitación. Es un honor y un placer estar hoy con ustedes en este evento tan interesante. He titulado mi ponencia No hay futuro si seguimos destruyendo los sistemas de soporte a la vida. Yo soy ingeniero, pero yo me refiero ya no a los recursos naturales, sino a los sistemas que soportan la vida, es decir, el agua, el aire, los bosques, los suelos. No los consideremos como un recurso natural, sino como un sistema sin el cual no hay vida y por lo tanto merece su preservación. Voy a tomar como punto de partida una de las recomendaciones de la misión de sabios que se hizo en el 2019 en Colombia y que le recomendó al gobierno nacional cambiar su actual modelo de desarrollo dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables, en particular combustibles fósiles y de productos agrícolas primarios, para dar un salto a una bioeconomía muy vibrante, que esté basada en nuestra extraordinaria biodiversidad, que mediante la utilización de las biotecnologías permita descubrir, inventar, diseñar nuevos materiales, nuevos productos, nuevos alimentos, nuevos cosméticos, nuevas moléculas, nuevas patentes, nuevos materiales, que permita aprovechar nuestros recursos y les dé mucho valor agregado para desarrollar sosteniblemente y económicamente a Colombia. Ahora, sabemos que Colombia es uno de los países más mega biodiversos del mundo. Este mapa de Global Forest Watch ejemplifica la importancia del territorio en la presencia de diversos tipos de animales y vegetales que dependen de los bosques. Entonces, esa presencia de esa extraordinaria biodiversidad está ligada a esa riqueza natural que tiene Colombia, que me parece que es la riqueza más importante que tiene Colombia para el presente y para su futuro. Pero estamos contaminando, estamos deforestando, estamos causando una pérdida y una contaminación a los sistemas de soporte a la vida y a los ecosistemas. Es decir, estamos pegándonos un tiro en un pie. Entonces, yo creo que debemos replantear nuestra relación con nuestra naturaleza en Colombia para detener la fragmentación, la deforestación, la contaminación y la pérdida de los sistemas de soporte a la vida. Para eso quiero ahondar en temas como la deforestación, que me preocupa tremendamente porque ya hemos deforestado más del 50% del bosque tropical. La deforestación es una de las causas de la pandemia por COVID-19. La deforestación causa una perturbación del ciclo hidrológico, causando una presencia más frecuente de los extremos hidrometeorológicos intensos como las crecidas y las inundaciones, las tormentas intensas, pero también las sequías. La deforestación causa desertización, pérdida de suelos, pérdida de servicios ecosistémicos, aumenta la temperatura global y contribuye al cambio climático, no solamente por la pérdida de sombrío, sino por la pérdida de enfriamiento evaporativo, que es otro servicio ecosistémico del cual no se habla y que proporcionan los bosques. La deforestación, por supuesto, causa pérdida de biodiversidad y atenta contra ese futuro de la bioeconomía de Colombia y de los países amazónicos. Y sabemos que la deforestación es causada por una
distorsión económica que propicia y favorece que ese proceso se desarrolle y se exacerbe por una economía que es deshonesta con el medio ambiente. Por eso se requiere aplicar una economía ambiental en serio, que empiece a evaluar y a contabilizar dentro de las cuentas nacionales indicadores distintos al Producto Interno Bruto, como el Producto Ecosistémico Bruto y otros que tienen que ver más con el bienestar, con la calidad del ambiente, con la educación y la salud. Para mostrarles solamente cómo ha sido el proceso de deforestación en la Amazonia desde el 2001 hasta el 2019, esto es con datos de Global Forest Watch. Fíjense cómo ha sido el proceso de deforestación. Los puntos rojos son puntos deforestados. Entonces, fíjense que en 20 años se ha perdido más o menos el 19% de la cuenca amazónica y de su bosque natural. Por supuesto que en Colombia no somos ajenos de ese problema. Y en Colombia las cifras de deforestación también son muy preocupantes. Esta es la serie de tiempo de deforestación anual desde el 2001 hasta el 2020. Según el Global Forest Watch, deforestamos el año pasado 324.000 hectáreas de bosques. Ayer salió la cifra del IDEAM que indica que es más o menos la mitad de esa cifra, lo cual me parece muy preocupante porque eso llama y exige una control o una auditoría o una validación de los datos del IDEAM, porque me parece que las cifras son completamente contrastantes y no nos podemos dar el lujo de seguir destruyendo el bosque de esta manera. Sabemos pues que estas fotos que me las suministró Rodrigo Botero, pues cómo estamos deforestando nuestra Amazonia, inclusive la Amazonia que pertenece a los parques nacionales naturales, que son supuestamente áreas absolutamente intocables, pues está sufriendo procesos de deforestación muy masivos. Los impactos de la deforestación, pues ya sabemos que es el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático global. De manera que nosotros también tenemos una responsabilidad en el tema de la mitigación del cambio climático, porque tenemos que frenar la deforestación para no seguir contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. La deforestación también causa una alteración de los regímenes de circulación de vientos sobre el continente suramericano. Fíjense cómo entran los vientos desde el Atlántico hacia la Amazonia por los llanos orientales colombo-venezolanos. Cuando llegan a los Andes, los vientos giran hacia el sureste y llegan hasta el río de la Plata, transportando una gran cantidad de vapor de agua que es generado no solamente en el Océano Atlántico, sino en la evapotranspiración del bosque natural amazónico. Allí se forma un río aéreo, unos ríos voladores que transportan grandes cantidades de vapor de agua necesarios para el suministro de agua, no solamente de los Andes, sino del sureste de Sudamérica. En esta animación les voy a mostrar cómo es la producción y el transporte de vapor de agua en el continente suramericano y el papel fundamental que tiene el bosque amazónico para controlar ese suministro de vapor de agua y esa llegada de agua desde la Baja Amazonia hasta los Andes, hacia los glaciares andinos, hacia ciudades como Bogotá, Quito, La Paz y Lima, que dependen de su suministro de agua, de esa agua generada en el bosque amazónico, y que si seguimos destruyendo el bosque amazónico, vamos a amenazar el suministro de agua para ciudades tan importantes como las que mencioné. Aquí les voy a mostrar una animación de un modelo climático muy sofisticado entre diciembre del 2004 y marzo del 2005. Los colores significan los violetas son menos concentración de vapor de agua y los verdes y los blancos significan más concentración de vapor de agua. Fíjense que se observa un efecto como de latido de corazón, que es resultado del ciclo diurno de la evapotranspiración de los árboles de día, porque los árboles evapotranspiran vapor de agua es de día cuando hay sol para hacer fotosíntesis, y ese proceso de noche se cierra. Y por lo tanto vemos ese efecto de latido de corazón debido al ciclo diurno. Y aquí también vemos que esa formación de vapor de agua sobre el bosque amazónico que llega hasta la cordillera de los Andes, como les dije, proveyendo de agua para los páramos, para los glaciares tropicales y también hacia el sureste de Sudamérica, incluyendo el Río de la Plata. Entonces, fíjense que lo que sucede en la Amazonia, en la evapotranspiración del bosque amazónico, tiene que ver con un problema o un tema de suministro de agua a escala continental para diversos propósitos tan fundamentales como todos los que cumple el agua. Y esto pues significa que la deforestación de la Amazonia amenaza entonces no solamente
esa evapotranspiración, que es un proceso de enfriamiento y que contribuye a mitigar el cambio climático, sino hacia el suministro de agua para sociedades y para ecosistemas. De manera que ese proceso de deforestación lo tenemos que terminar. Uno de los temas, discúlpenme, una de las cosas importantes es que en cuencas tropicales como la amazónica, alrededor del 50% de la lluvia que cae en la cuenca es generada en evapotranspiración del mismo bosque. De tal manera que si cortamos el bosque, cortamos este extraordinario mecanismo de retroalimentación positivo en donde la evapotranspiración del bosque contribuye a la misma lluvia que lo vuelve a mojar más adelante. Eso se llama lluvia reciclada. Y si seguimos deforestando, vamos a acabar con ese fantástico mecanismo de suministro de agua para todo el continente. Los incendios de la Amazonia y la deforestación no solamente impactan el suministro de agua, sino la calidad del aire sobre Sudamérica. Ya lo vimos en los incendios del 2019, cuando un día a las 2 de la tarde Sao Paulo se convirtió en noche, precisamente por el carbón, por el hollín, por las partículas contaminantes que se causaron por los incendios, que permitió la desregulación el control de la deforestación por parte del gobierno del señor Bolsonaro. Aquí vemos en esta animación de la NASA cómo fue la producción de monóxido de carbono durante esos incendios de esa semana y de cómo afectan la calidad del aire a nivel continental suramericano. Entonces esto también tiene problemáticas importantísimas en torno a la calidad del aire. Bueno, ahora decía que la deforestación es parte de la causa de la pandemia, porque la deforestación con la caza ilegal de animales y el tráfico de animales favorece los contactos entre animales silvestres y humanos, y por lo tanto la COVID tuvo en sus orígenes la deforestación como una de sus causas. Entonces, por estas razones, dado que la deforestación hace parte o está en la raíz de los problemas más importantes que amenazan a la civilización hoy en día, como son el cambio climático y la pandemia, por esas dos razones se debería parar la deforestación ya a nivel global. ¿Cómo detener la deforestación? Pues yo tengo una serie de apuntes y de ideas. Una de las primeras que quiero mencionar es que debemos firmar un acuerdo de paz con la naturaleza. En Colombia, como firmamos un acuerdo de paz con las guerrillas, entonces tenemos que ir a otro nivel de firmar un acuerdo de paz con la naturaleza, dado que ya estamos causando la sexta gran extinción masiva de seres vivos. Como lo dice el señor Harari, la especie humana se ha convertido en un asesino serial ambiental. Bueno, yo tengo otras ideas, pero de pronto las puedo exponer en la sección de preguntas. Yo dejo ahí por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Excelente presentación. Ahora le damos la palabra a Martín. Bueno, gracias. Bueno, entonces mira, yo quisiera, sobre todo quiero agradecer mucho a Germán por su excelente presentación, por resaltar la importancia de los bosques, por representar la importancia de evitar la deforestación y su impacto sobre todos estos, llamémoslos servicios o sistemas de vida o servicios ecosistémicos. Y quiero resaltar también con esta caricatura, simplemente como estamos mirando, nosotros estamos amenazados por el COVID, como todos sabemos, y estamos muy preocupados. Pero detrás del COVID tenemos algo más grave tal vez para el planeta, que es el problema, la depresión económica y el desempleo y el mayor número de pobres que se están generando a través de esas consecuencias en parte del COVID, de que no podemos, que estamos encerrados y no tenemos suficiente empleo. Pero detrás de eso tenemos el cambio climático, que todos hablamos y es muy, muy grave el cambio climático, el calentamiento global, vamos a perder agua, etcétera, vamos a tener inundaciones, vamos a tener épocas de calentamiento mayor, pero el mayor de todos es la pérdida de biodiversidad. Entonces, simplemente para recordar en esta caricatura que me pareció interesante, que la mayoría estamos preocupados con el COVID y con muchísima razón, y tal vez lo que menos se habla es la gran preocupación que tenemos por la pérdida de biodiversidad y el colapso de la vida en el planeta. Ese tal vez se habla menos y sin embargo tal vez es la amenaza mayor que tenemos, que no solo es por el calentamiento global, es por la contaminación de los ríos, la contaminación del aire, la agricultura que manejamos, en fin, muchos factores, y detrás de todo eso está una economía de desarrollo equivocada, donde seguimos explotando los recursos naturales, abusando de la naturaleza,
como si fuera infinita. O sea, es una visión que tenemos del mundo, una forma de comprender la relación entre los humanos y la naturaleza, como si nosotros fuéramos dueños de la naturaleza y la naturaleza fueran unos objetos que podemos explotar ad infinitum sin que esto tenga unas consecuencias gravísimas para la vida del planeta. Entonces, en las conferencias, la presentación de los paneles anteriores, yo quisiera resaltar un par de puntos, porque estamos en estos paneles, estamos hablando de la forma, cómo podemos contribuir para llegar a la protección de la biodiversidad, llevarlo a un 30%, estamos en un 17%, y llevarlo a un 30%. Y nosotros en el primer panel o en el primer momento de los paneles buscamos unas alternativas, unas áreas no alternativas, sino complementarias a las áreas protegidas, y hablamos de los territorios indígenas. Y efectivamente los territorios indígenas protegen la biodiversidad. Está demostrado que protegen mejor inclusive que las áreas protegidas por diversas razones. Pero quizá una de las razones más importantes, que creo que Wade Davis nos va a hablar un poco de eso, una de las razones más importantes es su entendimiento de la naturaleza, o siquiera su visión de la relación seres humanos con la naturaleza, porque en vez de ver la naturaleza como esta colección de objetos que explotamos, que acabo de mencionar, lo están viendo como una gran comunidad de sujetos, que pertenecemos a esta gran comunidad, que somos parte de esta gran comunidad, una comunidad donde todos los sujetos son interdependientes, complementarios, y me atrevería a decir, en el concepto de la resiliencia, son solidarios, dependen todos unos de otros, y nosotros somos parte de esa gran comunidad. Es otra visión. Y esta visión, yo creo, hace que ellos cuiden mejor los territorios, como lo han hecho desde hace miles de años, y lo seguirán haciendo, lo cual lo hace que son fundamentales para la participación en el futuro del planeta, como lo han sido en el pasado. Pero también cabe resaltar que, así como lo vemos en América Latina como una posibilidad complementaria a las áreas protegidas, también vemos con preocupación lo que están denunciando, por ejemplo, Survival International en África, donde por el temor que tienen de que si subimos al 30% del 17%, se vayan a ocupar los gobiernos, vayan a tomarse los territorios indígenas, los vayan a controlar, vayan inclusive a sacar los indígenas de ahí por defender la biodiversidad. Y entonces, en vez de sentarse, dialogar y construir conjuntamente, es una imposición de los gobiernos, y naturalmente en ese caso, pues los indígenas no pueden estar de acuerdo, y ninguno de nosotros que respetamos los pueblos indígenas y sabemos que tienen una visión fundamental para el futuro del planeta, podríamos estar de acuerdo, porque no es solo el territorio indígena, es los indígenas, es su cultura, es su forma de entender. En los otros paneles también, esto significa que nos sentemos con los indígenas a dialogar y hablar de cómo vamos a construir conjuntamente la protección del planeta, de la biodiversidad. Esto implica sentarnos y hablar. Esto implica construir en el terreno, construir con la gente. Significa que se tienen que sentar los gobiernos, los indígenas, la sociedad civil, los científicos, y conjuntamente los movimientos religiosos, y conjuntamente tenemos que ir construyendo las soluciones. Entonces, en los paneles anteriores también miramos eso. También miramos cómo podemos montar mosaicos, cómo montamos mosaicos. De hecho, se está haciendo mosaicos en el este del Brasil. Por favor, la otra imagen, el mapa. Si miramos, el mapa si miramos este mapa, nosotros podemos mirar, este es un mapa del norte de la Amazonía, y podemos ver que aquí tenemos una región muy extensa, y en esta parte, estamos viendo en los últimos paneles, que en esta parte del este de la Amazonía, aquí hay un gran mosaico donde están sentados los gobiernos, los indígenas, las poblaciones locales, tratando de articularse y de montar una forma coherente, una forma complementaria para la protección de la biodiversidad y de los territorios. Y tan importante, como lo resaltaba ahorita Germán, para la construcción y para la conservación de los bosques, y por lo tanto de los sistemas de vida, que también podríamos llamar servicios ecosistémicos. Pero también vimos aquí en el río Putumayo, también que se está montando con el Museo de Chicago un mosaico importante
donde también gente del Perú, del Ecuador, de Colombia, gobiernos, parques, indígenas, están sentados, ONGs, construyendo. También vimos aquí en el Sangay, aquí en el Sangay Podocarpus, aquí en el sur del Ecuador, también se está construyendo y sabemos que aquí en Colombia hay una serie de corredores. Lo que quiero decir con esto es que ahora que hablamos en los últimos paneles, quiero ahora hablar de este gran mosaico que tenemos en este mapa. Este gran mosaico que atraviesa desde los Andes hasta el Atlántico, que ya lo resaltaba Germán, la importancia que tienen los ríos voladores, la importancia que tiene la evapotranspiración de los bosques y justamente, como me decía en una conversación Germán, si miramos del espacio aquí se ven las nubes más negras, porque estamos en este lugar del Ecuador donde más llueve y donde la evapotranspiración es importantísimo para toda el agua de toda esta región del Amazonas y de los Andes. Y cuando hablamos de esto, vemos ya que tenemos áreas protegidas y territorios indígenas que están protegiendo, áreas de protección, ya los tenemos en un 70% de este territorio. Claro que tenemos deforestación de Piedemonte, tenemos deforestación aquí en Roraima, que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero lo que quiero resaltar es que esto existe. Esto no lo estamos comenzando nosotros. Esto estamos cosechando lo que existe y lo que ha existido o lo que se ha ido construido por los mismos gobiernos, por la sociedad civil, por los pueblos indígenas, por los científicos, cómo se ha ido construyendo este gran mosaico y lo que queremos es consolidarlo. Nosotros vemos ya cómo los gobiernos tienen acuerdos transfronterizos, acuerdos regionales con el Tratado de Cooperación Amazónica, con el Pacto de Leticia, con toda esta normatividad de los acuerdos y los convenios internacionales que ellos han firmado, con muchas normatividades de acuerdos transfronterizos, pero también como los gobiernos locales, los gobernadores han formado este acuerdo o esta iniciativa de cambio climático y bosques, donde todos están colaborando para la conservación. O sea, desde el punto de vista de los gobiernos ya tenemos unas bases para construir, respetando profundamente como corresponde la soberanía de cada país. Aquí no estamos diciendo que nadie se va a imponer. Si aquí hay parques, áreas protegidas de territorios indígenas en el Brasil, lo hicieron el gobierno brasileño. Si los acuerdos también lo firmó el gobierno brasileño y Colombia hizo lo suyo, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que puede estar pasando momentos difíciles también, ha firmado convenios y tiene una constitución que reconoce los derechos indígenas y la protección del medio ambiente. Tenemos unas bases legales. Si nos miramos entre los indígenas, están coordinados por la COICA, los indígenas también están luchando por su territorio y están dispuestos a sentarse y a construir conjuntamente con la sociedad civil y con los gobiernos. Los científicos están también coordinados y vemos particularmente cómo en este panel científico del Amazonas están coordinando todos los científicos para la protección de la Amazonía. Entonces, las ONGs, justamente en este gran territorio que tenemos aquí, vemos cómo se han aliado las ONGs para formar una alianza amazónica, que es la que está justamente promoviendo estos paneles y que están colaborando con los indígenas desde hace más de 30 años en el reconocimiento de sus territorios, en el fortalecimiento de sus gobiernos, en buscar alternativas económicas. Entonces, vemos que tenemos ya una cantidad de elementos para lograr consolidar este territorio. Este territorio es un territorio de 260 millones de hectáreas, el bosque continuo más grande del mundo, podemos decir, y no podemos dejar que nos lleve a una deforestación como desafortunadamente sucede en el sureste del Brasil, sino tenemos que conservarlo, como bien lo decía Germán, es una obligación que tenemos que conservar estos bosques. Y conservar estos bosques implica, por ejemplo, también desarrollar una nueva economía. Y cuando hablamos de una economía, que también lo promueve mucho Carlos Nobres, una economía hablando del biocomercio, es verdad, y podemos desarrollar y tenemos que desarrollar una economía que sea ecológicamente amable, pero no es suficiente que sea ecológicamente amable. Si seguimos dentro de una proyección de individualismo, de competencia, de acumulación, tenemos que llegar a inspirarnos más
en los pueblos indígenas y en mucha gente que ya piensa así, evidentemente, que tiene que ser una economía mucho más, llamémosla, solidaria, colectiva, de colaboración, porque si nos vamos con nuestra visión neoliberal hacia explotar los recursos naturales ya de una manera amable en el biocomercio, terminaríamos también terminando con eso. Es decir, nuestro problema no es únicamente de ser amable con la naturaleza, el problema es nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la naturaleza, nuestra forma de entenderla, nuestra economía, nuestra visión. Bueno, perfecto. Entonces quería simplemente terminar al decir que este es el gran reto que estamos enfrentando, pero que yo lo veo muy viable porque están todos los elementos que lo hacen posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Excelentes reflexiones que vamos a retomar más adelante con el panel. A continuación vamos a escuchar al señor Silvio Cabrera. Por favor, adelante, Silvio. Correcto, muchas gracias. Un saludo a los expertos que están participando con sus experiencias y sobre todo con los lineamientos que nos permitan realmente contribuir con acciones a garantizar el estado de conservación de nuestros ecosistemas, la vida de las especies y también del ser humano que habita en estos territorios. En el caso específico de la ponencia que quiero compartir, está directamente relacionado ya con la aplicación de una normativa que nos permite establecer otras formas de conservación de la biodiversidad en el territorio. Casualmente, los panelistas que antecedieron expresaron ya un criterio bastante centrado respecto al tema del sistema, de los sistemas de áreas protegidas que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Efectivamente, en el Ecuador igual tenemos una altísima biodiversidad representada en 91 tipos de ecosistemas terrestres, en 21 ecosistemas marinos de los 27 que existen en el mundo, pero dentro de esto también contamos con la presencia de pueblos y nacionalidades que están, muchos de ellos, fuera de los territorios que están protegidos mediante una declaratoria del Sistema Nacional de Áreas Protegidas u otras formas de conservación, ¿no? Sin embargo, en nuestra Constitución se reconoce los derechos de los pueblos y las nacionalidades y sus territorios, pero dentro de esto es necesario poder articular esas estrategias locales o territoriales que están presentes. Y de hecho, en nuestro país tenemos algunos pueblos que están plenamente definidos, identificados, que tienen sus territorios y están clasificados con 5 que tenemos en la costa, 13 en la sierra y 9 en la Amazonía, ¿no? Entonces, estos pueblos conviven con nuestros recursos naturales, garantizan su conservación porque ese es el medio de vida de ellos, ¿no? Realizan sus actividades socioeconómicas, culturales, dentro de estos territorios, pero las estrategias que implemente el Estado debe visibilizar de mejor manera cuál es esta interacción que existe en los territorios y dar una mayor respuesta para su conservación a futuro. Entonces, dentro de esto, el Ecuador efectivamente al estar en una posición privilegiada, comparte realmente una riqueza de biodiversidad con otros países, está entre los 17 países de mayor biodiversidad del mundo, ¿sí? Y tenemos nosotros un sistema nacional de áreas protegidas, 62 áreas protegidas que están integradas en los sistemas estatal, en el sistema municipal, en el sistema comunitario y en el sistema privado. Esa es una alta importancia porque nos permite incorporar territorios dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde los actores fundamentales son los pueblos, las nacionalidades o las comunidades que tienen esos territorios. Al reconocer dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí?, los subsistemas, da la oportunidad de tener una mayor amplitud respecto a la participación de los actores, no solamente del Estado, representado por el Estado central o por los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales o parroquiales, sino tener la vinculación y la incorporación directa de los pueblos, las nacionalidades y las comunidades en la decisión
respecto a qué es lo que se puede hacer en el territorio y en el marco nacional regulatorio poder incorporar estos intereses, estas necesidades y sobre todo estos anhelos de los pueblos y nacionalidades, porque la única estrategia que tenemos nosotros en el país que garantiza a perpetuidad el estado de conservación de estos territorios es dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en las cuales quedan exentos de realizarse actividades extractivas, actividades productivas, cambios de uso de suelo, etc. Es decir, son los únicos territorios que garantizan a perpetuidad la conservación de las riquezas que están conservadas. Es muy importante poder resaltar estos temas porque ya tenemos en el Ecuador experiencias de áreas protegidas comunitarias en las cuales las comunidades, los pueblos han planteado que sus territorios estén bajo esta categoría máxima de conservación que tenemos en el Estado. Pero también, a más de eso, desde el 2020, el Ecuador ha venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás en poder establecer otras estrategias de conservación de la biodiversidad. Cómo complementar lo que ya está establecido para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y efectivamente es la entrada en vigencia de la norma de corredores, que es básicamente los lineamientos y criterios técnicos para el diseño, establecimiento y gestión de los corredores de conectividad en el Ecuador. Esto hace realmente, al tener una normativa, este instrumento puede ser utilizado ya por los pueblos, por las nacionalidades, por los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, por los actores del territorio para poder maximizar la conservación de las áreas protegidas, ¿sí? Pero también poder tener una estrategia que amplíe el aspecto de conservación, de integración y de manejo de los territorios más allá de los límites de áreas protegidas. En algunos casos se habla de zonas de amortiguamiento, pero en este caso en el Ecuador ya no hablamos solamente de una zona de amortiguamiento, de un área protegida, sino hablamos de un territorio regional que incorpora áreas protegidas y otras formas de conservación que están presentes, incluyendo procesos productivos bajo el enfoque de desarrollo sustentable que permita vivir a las poblaciones con mejores oportunidades, mejorando los medios de vida que tenemos en ese territorio. ¿Hacia dónde se enfoca el tema de los corredores? No es otra cosa que el Ecuador concibe como áreas especiales para la conservación de la biodiversidad que primordialmente se establecen entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y otras áreas especiales para la conservación de la biodiversidad bajo un enfoque de gestión sostenible de paisaje. Ese es un poco el enfoque y la base conceptual en la cual se plantea y se establece el tema de la norma y cómo estamos trabajando ya con un ejemplo claro que es el establecimiento, el reconocimiento ya del corredor Sangay-Podocarpus, que al final haré una pequeña precisión al respecto. Pero ¿cuáles son los fines que se plantea dentro de la normativa? Primero, contribuir al fortalecimiento de los objetivos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reducir la fragmentación de paisajes, de los ecosistemas y particularmente de aquellos ecosistemas frágiles o biodiversos que están dentro de estos territorios y no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mantener los flujos migratorios de las diferentes especies que tenemos para garantizar ese equilibrio ecológico en estos territorios, la complementariedad, la interacción que tenemos dentro de los seres vivos y cómo estos contribuyen a mantener la estabilidad de los sistemas dentro de nuestros territorios. Pero además de eso, está también el fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación de áreas degradadas para el beneficio de la biodiversidad y las poblaciones locales. Aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, mejorando la resiliencia de los ecosistemas y asentamientos humanos. Incrementar y fomentar la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, de los propietarios privados y comunidades en la conservación de zonas que tienen ecosistemas especiales que deben ser protegidos y articular con los instrumentos de planificación y de gestión territorial local esta normativa nacional. Al tener un acuerdo ministerial que es emitido por el Estado central, es realmente de obligación, de cumplimiento obligatorio, incorporar en la planificación y gestión de los gobiernos autónomos descentralizados del territorio y la participación del enfoque y la visión de las comunidades y los pueblos que están presentes en estos territorios. Entonces,
cómo se articula el proceso participativo de los actores locales está realmente en una coordinación interinstitucional, ya que el diseño, establecimiento y gestión de los corredores de conectividad, si bien lo hace la Autoridad Ambiental Nacional representada por el ministerio, ¿sí? Pero este tiene que establecer una coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, con las entidades sectoriales, con las competencias que tienen en cada uno de los territorios, los sectores públicos, privados, comunitarios, interesados en poder promover estos procesos. Entonces, luego de que tenemos esto, vamos a ver hacia dónde se enfoca el diseño de los corredores. Cómo se justifica el proceso de definir un territorio que puede ser gestionado a futuro bajo el enfoque de corredor, y básicamente está definidos en base a un análisis integral de estado, presión, respuesta. El modelo de estado, presión, respuesta pondera cada una de las variables que lo componen con la finalidad de evidenciar los niveles de intensidad de las actividades humanas, importancia ecológica y la gestión de conservación que se realiza en el territorio. Esta base nos permite tener algunos elementos ya desde el punto de vista incluso científico que permita justificar los territorios que estamos planteando, no solamente desde el punto de vista de las estrategias que ya se vienen implementando de áreas protegidas de las comunidades, sino como las presiones que tenemos dentro de este territorio, las amenazas y las oportunidades que se generen pueden verse a mediano y largo plazo, digamos, gestionados de mejor manera. Dentro de la gestión de los corredores de conectividad, básicamente debe mantenerse este proceso participativo de identificación y de establecimiento de los corredores. Es decir, no son fases aisladas, sino más bien son complementarias, que en el momento que se establece una necesidad en el territorio, esto se va construyendo y consolidando a futuro para garantizar, porque el objetivo del establecimiento no es tener un reconocimiento que ya tenemos un corredor, sino es cómo logramos que estos objetivos que estamos planteando de mejorar las condiciones ecológicas y los medios de vida y la participación de los actores de los territorios se ve plasmado en una realidad. Entonces, ese proceso de construcción desde la identificación, el establecimiento y la gestión tiene que ser eminentemente participativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos el tema del establecimiento de los corredores de conectividad? Con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Los corredores pueden ser promovidos desde la propia iniciativa de la ciudadanía. No necesariamente el Estado central o los organismos desconcentrados pueden ser los que proponen el establecimiento del corredor, sino pueden ser las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, quienes se agrupan y quienes ven esto una oportunidad de vida para garantizar sus territorios y sus medios de vida futuro. Entonces, si bien los procesos de establecer de corredores deben ser flexibles, adaptativos y articulados con las condiciones propias de cada uno de los territorios, esto significa que los actores locales interesados en el establecimiento de los corredores pueden conformar grupos promotores de carácter interinstitucional, sectorial o participativo. No es solamente una institución, y hacia allá un poco se orienta el tema realmente de la normativa de corredores, y este es el ejemplo claro. Aquí está uno de los ejemplos que tenemos ya en la práctica en el Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Silvio. Sin duda, este caso en el Ecuador y el corredor Sancay-Podocarpus es muy importante para aprender cómo hacer las cosas mejor. A continuación, vamos a escuchar a Jody Hilty. Jody, por favor. Así que es maravilloso escuchar a todos los ponentes y ver toda la visión que hay en el entendimiento de todo un panorama, desde los acuáticos, desde las tierras indígenas, y es algo de lo cual yo me he encargado, y yo estoy a cargo de la iniciativa Yellowstone and Yukon. Y es algo similar que hacemos en esta región. Hoy voy a hablar a un nivel mayor de algunas de las políticas y estándares, particularmente en la conectividad ecológica, que pueden apoyar el trabajo del Amazonas y otras iniciativas. Así que estoy hablando en nombre de cientos de personas, porque
cuando pasamos a diseñar estas guías fue sobre trabajar hacia un acuerdo global. Así que por eso me ha sacado canas, es el resultado de lo que hemos estado intentando trabajar a llegar a un acuerdo global. El propósito de intentar trabajar a través de los estándares de la conectividad es apoyar todo el trabajo fantástico que se ha hecho desde la base hasta las políticas y avances en conectividad. Cuando consideramos los diversos esfuerzos, hay muchísimos y voy a referirme a ellos. Lo que pasa es que están aislados y en el mundo las áreas protegidas han sido definidas. Si vamos a un área protegida en Latinoamérica o vemos una en África, son lo mismo, entran en la misma definición de la IUCN. Dentro de las guías, por supuesto, están intentando consolidar la riqueza del conocimiento y prácticas, pero lo que es importante es tener guías concretas y tangibles que definan qué significa conservar la conectividad. Y en segundo lugar, algo que está en curso, ahora se recomienda en la guía, es empezar a rastrear dónde hemos conservado corredores ecológicos en el mundo. Y esto es fundamental porque como las áreas protegidas, si no sabemos dónde se está conservando, vamos a continuar perdiéndolas. No voy a entrar en detalle en por qué necesitamos la conectividad o los datos científicos al respecto, pero quiero saber lo que tenemos hasta ahora. La ciencia lo apoya y otros ponentes se han referido al respecto. Las áreas protegidas no están aisladas y si no están conectadas, probablemente van a perder biodiversidad. Así que debemos pensar en estos territorios que exista una conectividad entre las áreas protegidas. Quise trazar este gráfico. En verde vemos lo que hemos avanzado en las áreas protegidas terrestres y hemos avanzado y hay mucho por hacer, pero igualmente en años recientes hemos visto mucho movimiento en áreas protegidas marinas también. Lamentablemente, no nos ha ido muy bien en conectividad a escala global. Cuando los científicos ven los datos, ¿dónde están si piensan, ¿dónde está esa conectividad estructural? Es de 10% de las áreas protegidas parecen estar protegidas viendo toda esa conectividad estructural. ¿Y cuánto de ese 10% de hecho está conservado? ¿Cuántas de esas áreas están actualmente conectadas? ¿Cuántas se van a perder? No lo sabemos. Por eso esto es importante. Así que el grupo especialista de conectividad de UCN trabajó específicamente con la Comisión de las Naciones Unidas de especies migratorias y necesitábamos una definición de alto nivel y la tenemos aquí. La conectividad ecológica es el movimiento inimpedido de especies y el flujo natural de los procesos que sustentan la vida en la Tierra. También dejamos en claro a los científicos que les gusta hablar de genes, propágulos, que hay una definición científica que está dentro de esa política de alto nivel y esta definición. Cuando hablamos de los corredores ecológicos, notamos que uno de los problemas es que algunas personas hablan de lugares como el área de Yellowstone a Yukon como un corredor y no es así. Es una serie de áreas protegidas que necesitan conectividad en el medio y cuando avanzamos con esta definición basada en área de un corredor ecológico, queda claro que necesitaba ser separada y diferenciada de las áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. También, si tenemos áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en área, hay lugares en donde hay mucha actividad humana, en donde no era apropiado haber áreas protegidas y es allí en donde radica la importancia de tener la designación de un corredor.
Pero las áreas protegidas y las OMEC necesitan funcionar a gran escala con corredores ecológicos. Y puse esto como un ejemplo de Tailandia, el oeste de Tailandia. Vemos en verde las áreas protegidas y 10 santuarios. Y las cajas hay áreas que se enfocan en el aspecto de la conectividad. Y aquí llegamos a qué es una red ecológica, porque eso es lo que estamos intentando implementar en lugares como el Amazonas y en la región Y2Y y otros lugares terrestres y marinos en el mundo. Asegurarnos de que las áreas protegidas y las OMEC no sean aisladas, sino que haya una tercera vía y esa sea la conectividad que se pueda preservar entre estas áreas, porque sabemos que las áreas protegidas les va mejor cuando están en red y funcionan en red y mantienen una diversidad biológica a largo plazo. Así que este es un poco sobre el modelo complejo de mosaicos. Lo que vemos en verde y en azul son áreas protegidas y hay otras áreas de conectividad. Puede haber estas pequeñas islas o áreas para especies acuáticas y también especies voladoras y animales o animales que vuelan. La base de esta guía tiene que ver con cómo se alcanza un área ecológicamente conservada. Así que se llegó a una guía muy clara que define exactamente lo que es, que se intenta conservar, para qué es la conectividad, asegurar que se haya delineado y delimitado. No se puede tener conectividad en todos lados porque los humanos van a continuar degradando el ambiente. Tenemos que tener áreas bien delimitadas con límites que establezcan qué se puede hacer y qué no dentro de esas áreas. No voy a entrar en detalle de cada una de ellos, pero quisiera mostrarles que existen y que están muy bien definidas. Y quisiera recordar que los corredores ecológicos no sustituyen las áreas protegidas o las OMEC, sino que tienen que ver con la conexión. No queremos corredores que vayan a ningún lado, sino corredores que puedan crear una red de áreas protegidas y deben ser muy bien definidas en sus objetivos y deben ser manejadas por el gobierno con resultados claros y a largo plazo. Y también pueden ser áreas naturales y áreas conservadas de biodiversidad, pero no necesariamente debe ser así. Algunos animales como los tigres puede ser que pueden llegar o pasar por un área de agricultura o con poca agricultura para poder cazar, así que se debe definir qué se permite y qué no. En la parte del Amazonas es interesante pensar en la conservación del espacio aéreo. Pensamos que no incorporamos nada de eso porque es un concepto muy reciente, pero en el Amazonas se considera este río volador y un área que debe ser desarrollada a futuro. Y fue interesante escuchar a Silvia hablando de los mecanismos de toma de decisión y de políticas. Lo que vemos es que son países y regiones que tienen legislaciones muy claras y a estos países les va mejor. Y hablamos de las diferentes herramientas que existen en la ausencia de esta legislación y hay países que no pueden avanzar en este sentido, pero hay muchos países como Bután, Costa Rica, ahora Tanzania, todos han aprobado corredores ecológicos y legislación y leyes al respecto para ofrecer guías de cómo establecerlas y también recursos. Así que me parece que son ejemplos que nos pueden inspirar a todos. Quería mencionar, por supuesto, hay muchas políticas y acuerdos globales que pueden mejorar la conectividad. La que me voy a referir hoy es la Convención de Biodiversidad. En los acuerdos anteriores, la conectividad formaba parte y uno de los motivos por lo que hicimos el grupo especial en la IUCN y creamos estas guías para apoyar el fortalecimiento de la conectividad en el próximo conjunto de guías
que serán, dicen que el 20 o el 21, el 2021, pero creo que quedarán para 2022. Y hay un par de metas en el marco que resaltan la conectividad. Y uno de los aspectos en los que estamos trabajando es en asegurarnos de que se resalte su importancia, y también actualmente estamos trabajando con el grupo de protección que considera áreas que no están protegidas para que los países puedan reportar dónde están conservando corredores ecológicos a largo plazo. Y mencionaré que las guías tienen varios ejemplos, incluyendo los de la región amazónica, en corredores ecológicos, y ahora están en el proceso de pasar a ser reconocidos globalmente en el futuro. Y, y nuevamente quisiera agradecerles a todas las diversas entidades que han apoyado esta iniciativa a lo largo del tiempo. Y este documento está disponible para descarga en francés, inglés, francés, y pronto estará disponible en chino también. Así que me contentará responder Muchas sus gracias, preguntas. Jody. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno saber todo este trabajo sobre corredores y conectividad a nivel global. Ahora, a continuación, vamos a escuchar al doctor Wade Davis. Wade, por favor. I would really like to speak about Me gustaría hablar memory sobre and how la little we know memoria and how y much lo we think poco we que know. sabemos y After 50 lo que years of creemos que research, we sabemos. still Después de haven't even 50 años begun de to scratch the investigación, ni surface of siquiera half of the hemos chimerical empezado a knowledge rascar in the Amazon. We haven't begun el to really conocimiento, el assay vasto the conocimiento que hay biological en wealth el of the Amazonas, y basin. What we know analizar of hydrology la and climate riqueza remains biológica. Sabemos que embryonic, la but hidrología y particularly el what we clima es don't know embrionario is the en gift el of the conocimiento. Lo indigenous que no people. sabemos In es 1541, los conocimientos indígenas. Francisco de Orellana with Caspar 1941, de cuando Carvajal went down the Amazon, they did Francisco find de an la empty Aureliano forest. They found a exploraron homeland el of Amazonas, millions and encontraron un bosque millions vacío, of people, an encontraron artery of el hogar de millones y civilization. millones de indígenas But y by the time, y but by toda the una time that civilización. Pero the al modern momento en explorers, que and particularly los the exploradores anthropologists, modernos, entered especialmente the Amazon, antropólogos que of course, disease entraron had al swept away Amazonas, 90% of the populations, and there was an emergent trajeron sus enfermedades que caboclo culture, erradicaron a kind of mestizo la culture población, y inspired by emergió una indigenous cultura ideas, but very mestiza much a inspirada por syncretic las ideas fusion indígenas, pero of two fue worlds. And of la the fusión original de dos indigenous mundos. people, Y los all that indígenas existed in the lower originales reaches of que the Amazon were kind of existían en la whispered parte messages amazona in the forest, susurraban footsteps in the mensajes sand. por And anthropologists were el drawn to bosque, quote y los unquote antropólogos real les llamaba la Indians, atención those who still quiénes eran inhabited esos the verdaderos remote indígenas, los reaches que of the upper todavía Amazon, often habitaban in las part regiones along the eastern remotas, flanks of the normalmente Andes, en la protected parte from the noroeste west del by the Amazonas, Cordillera, from the protegidas east del by the lado por la cataracts and the distance cordillera of y por el geography. otro And these lado societies de tended to be accesos difíciles endogenous, geográficos. married amongst Y themselves, often in open estos conflict eran with comunidades neighbors. And that endógenas en strategy conflicto of life normalmente con sus reinforced the vecinos, sense we had of the y inherent fragility aquí of vimos the que había una Amazon. fragilidad A heredada people del living in a kind Amazonas. of Las precarious personas que existence, vivían like the en forest una existencia itself. And precaria this como el became bosque kind of en the sí. Y esto cliche se volvió of el cliché anthropology. And the de question los became, what antropólogos. happened to Y la those pregunta es, ¿qué civilizations that pasó con esas Aureliana had civilizaciones reported? And que gradually Aureliano evidence había reportado? emerged, evidence ¿Y of hacia high dónde han civilization, emergido? areas of land in the Hay Amazon, áreas collectively the de size tierra of en el France, of Amazonas black que man-made soil. han Incredible sido, sophistication in cuyas belief systems, creencias and we suddenly understood that to have tried to la understand creación the del Amazon hombre in the wake of the disease, in the y wake of the rubber en el exploitation, surgimiento would de be like trying to understand enfermedades y the la British exportación de Empire, caucho, pudiéramos or entender London itself que from the perspective of the Hebrides el Imperio once London had been nucleated by Británico, atomic war. podemos hacer un And the question that paralelo has con el always Imperio Británico. Y la arisen pregunta es que is siempre hay un there a motivo. place where the ancient Es voices un of lugar the en donde las indigenous voces people ancestrales can de los still be pueblos heard in indígenas the wake of all podrán these ser aún ravages? And the escuchados answer a pesar is de that there todas estas is. enfermedades y And it's the erradicación. La respuesta es que homeland sí of the las hay, Vaisana y and the es Makuna and the other el hogar so-called de los peoples of the Parasana, los Anaconda, the Macunas, los Tanimucus that pueblos Martin de la knows Anaconda, so los well. Tanimucus Now, when que I first Martín went to conoce visit también. these Y societies in the cuando fui a visitar 1970s, it felt las like sociedades en something los 70, important had se happened a sentía long time algo ago, long como si algo forgotten importante today. hubiese And then something quite pasado, algo miraculous happened. olvidado, y Not pasó just algo ethnographers like Stephen milagroso. Hugh Los Jones, but etnógrafos como our Stephen own Hugh Martin Jones von y Hildebrand, también told by Martin the von president of Hildebrand, Colombia
se le pidió por el presidente de Colombia, Virgilio Barco, que cuidara a estos pueblos indígenas y a lo largo de años han logrado algo extraordinario, asegurar las tierras indígenas colectivamente del tamaño del Reino Unido y gracias al aislamiento creado por los problemas actuales de Colombia, se creó una región nueva inspirada en gran parte por el trabajo de Gaia en sí. Y recuerdo cuando Martín y yo estábamos grabando una película, les preguntamos a algunos ancianos por qué les permitieron a los misionarios, a los caucheros entrar. Y la respuesta es que nos prometieron volvernos humanos. Y esta es la esencia de la colonización. Es quitarle a esas poblaciones o hacerlos sentir inferiores. Casi todo se perdió, pero todo no. Y luego hubo un resurgimiento de la cultura justo a tiempo, porque esto es lo que sabemos. Los Varasana y los Makuna, de hecho, están conectados a esas civilizaciones ancestrales porque tienen un sistema de creencias sofisticado. La cosmología, de hecho, no se basa en la gestión de plantas, le dictamina cómo las personas pueden vivir en gran número en el bosque amazónico. La cosmología es un mito que de hecho hace que las personas formen parte de la regeneración de la vida en sí. Los héroes culturales, los Ayahuasca, que fueron hacia el este y les dieron orden a la naturaleza. Para estas sociedades el problema las personas no son el problema, son la solución, porque la armonía de la naturaleza se puede preservar desde la visión Varasana y Makuna. Y es que las personas están en otra dimensión de la realidad. Los malocas son modelos del universo. Y cuando tomamos los sacramentos como ayahuasca o yagé, no están consumiendo los ancestros. Los ancestros están volviendo sus propios ancestros que vienen del espacio a revivir el espacio de origen para mantener la armonía del mundo. Y estas son ideas indígenas, son ideas no son ideas de la etnografía hippie, son ideas profundas de que la naturaleza está viva. Las lecciones que nos enseñan los Varasana cuando asumen su papel en el Consejo del Conocimiento Humano son personas que tienen todo el derecho de formar parte de un consejo de conocimiento que determinará el futuro de Colombia. Les puedo decir, cuando Moma Camilo me dijo, la paz no vale nada, si es solamente una manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza, tenemos que estar en paz con la naturaleza. Y ese es el mensaje de los Varasana. Entonces, cuando pensamos en estas culturas, consideremos por un momento su existencia en sí, sus voces vivas hoy se mantienen en el diálogo para determinar el futuro, no solamente de Colombia, sino de todo del Amazonas y también de todo el mundo. Sus tradiciones se basan en la acumulación de conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo. Y el estatus de la iniciación no solamente radica en la sabiduría del individuo. La maloca es la versión arquitectónica de la creación de la humanidad. Tienen calendarios solares y conocimientos especializados en jerarquías. Su riqueza la invierten en rituales. Los sistemas de trueque son muy complejos y se basan en la paz y no en la guerra. Y hay una regla que dice que debes casarte con alguien que hable otro idioma. Así que son comunidades en donde se hablan 60 idiomas y se escuchan niños practicando diferentes idiomas. Su forma de vida está basada en la paz y en el trueque, no en el conflicto. Y importante también decir que intentan
mantener el flujo energético de la vida y la especificidad de sus sistemas y adaptación deja abierta la posibilidad impresionante de que los Varasana y los Makuna son los sobrevivientes y los descendientes directos de un mundo que alguna vez existió, las sociedades complejas que también impresionó a Aureliana y a Carvajal, que los llamaron las civilizaciones perdidas del Amazonas. Más importante, en la adaptación y la razón de la sobrevivencia de los Varasana y los Makuna y de todos los pueblos de la parte noroeste amazónica, podemos ver las convicciones que les permitieron a millones de personas a vivir en las rivieras de estos ríos. Y los Varasana hoy en día toman yagé y tienen rituales. Y cuando dicen que viajan a diversas dimensiones, estamos viviendo la jornada del Ayagua, los fundadores de estas civilizaciones, permitiéndoles llegar a lugares sagrados, alcanzando las creaciones impresionantes. Y así lo hacen. Cuando decimos que los Varasana y sus vecinos tienen un pasado precolombino que incorpora un modelo de cómo la sociedad humana puede vivir efectivamente y prosperar en la cuenca amazónica sin desperdiciar la selva, es porque efectivamente lo pueden hacer. Sus voces no son efímeras, son dinámicas, vivas y tienen una gran consecuencia a medida que contemplamos el futuro de la selva más grande del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Wade. Qué fotos tan impresionantes y tan lindas. Lo que dijiste sobre por qué los dejó entrar, porque nos prometieron ser humanos, es una noción tan fuerte, ¿no? Pensar que en la colonia española hubo un gran debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, únicamente para debatir si los indígenas eran seres humanos o no. Es realmente impresionante. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Realmente hemos tenido muchas ideas para conversar y yo lo que quisiera hacer ahora es preguntarles a ustedes algo muy concreto. En el contexto de mirar a la Amazonía como bioma, sabemos que la conservación de solo 30% de la Amazonía no debería ser viable, porque sabemos que en la Amazonía se necesita conservar por lo menos 70% de la cobertura forestal para no llegar a un caso límite de sabanización. Pero sí, de todas maneras, el aumentar esto del 17% al 30% de protección es importante. Y como dijo Martín, creo que si es que esto se hace, pues tiene que tenerse en cuenta totalmente la agencia, la responsabilidad, las prioridades de las poblaciones indígenas. En ese contexto, quisiera preguntar a los panelistas ¿qué recomendaciones concretas harían ustedes al CBD para evitar tener esa dicotomía naturaleza versus cultura? ¿Cómo es que podemos pensar en corredores, en áreas conservadas donde se incluya la perspectiva y los derechos indígenas? ¿Quién quiere empezar? Germán. ¿Me permites? Lo que se ha dicho es que el conocimiento ancestral es fundamental para no solamente involucrar en la discusión ambiental, sino en la pedagogía ambiental. Yo creo que ese conocimiento que han acumulado las tribus indígenas y los pueblos ancestrales que han vivido por milenios en Sudamérica, es necesario involucrarlos, repito, en la pedagogía, o sea, en la instrucción de primaria, secundaria y universitaria, no solamente para reforzar el conocimiento, digamos, científico occidental, sino para propiciar esos acuerdos de desarrollo sostenible y de desarrollo económico sostenible. Creo que si los países desarrollados sostienen que la Amazonia es patrimonio de la humanidad, entonces tienen que financiar su preservación con muchos recursos financieros, científicos y técnicos, por supuesto,
liderados por los países amazónicos y por supuesto con el involucramiento de las comunidades que viven en la Amazonia, porque uno de los imaginarios de la Amazonia es que es un territorio vacío y nada está más lejos de eso. En la Amazonia viven más o menos 40 millones de personas y eso es necesario y es involucrarlos a ellos y es necesario involucrarlos a ellos para garantizar su preservación y su desarrollo sostenible. Creo que también, como dije al principio, debemos abandonar la mala ciencia económica que propicia la deforestación porque beneficia en el corto plazo ese proceso, pero desconoce el valor de los servicios ambientales y ecosistémicos y de los sistemas de soporte a la vida. Por eso digo que es necesario aplicar en serio la economía ambiental, es necesario comenzar a estimar el Producto Ecosistémico Bruto, como ya lo recomiendan las Naciones Unidas en las cuentas nacionales. Creo que también la palabra del Papa Francisco es muy potente en este sentido. Él nos ha escrito, nos ha regalado su encíclica Laudato Si, en donde plantea un diagnóstico muy acertado sobre la equivocación del modelo de desarrollo que hemos adoptado como modelo de felicidad y como modelo de desarrollo para la civilización humana. El Papa nos dice que debemos replantear esa posición ética y moral frente a la naturaleza, y yo creo que eso es un mensaje muy potente. Ahora, si no nos gusta la religión católica por muchas razones, pues todas las otras grandes religiones del mundo, los budistas, los maometanos, los judíos, todas las denominaciones de la religión protestante, todas tienen comunicados y pronunciamientos fantásticos sobre el tema de la deforestación, del cambio climático y de cómo debemos recomponer nuestra relación con la naturaleza, porque es un problema ético y moral profundamente humano. Creo que también, como dije, el lenguaje cuenta, debemos dejar de hablar de recursos naturales, porque en la medida en que uno habla de un recurso natural, piensa en algo por lo cual hay que ir a aprovecharse y a agotarlo. Y como dijo Martín, ya sabemos que estamos en un planeta que no es infinito y que por lo tanto el lenguaje cuenta, entonces tratémoslos o refirámonos a ellos como sistemas que soportan la vida. Creo que la jurisprudencia ambiental en Colombia está haciendo unos buenos logros en términos de reconsiderar o de considerar los distintos tipos de ecosistemas como sujetos de derechos. Por ejemplo, la Amazonia colombiana ya fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia como tal, y otros ecosistemas como Río Cauca, Río Magdalena, Río Tun, Río Atrato, Páramo de Pisba, Parque Nacional de los Nevados, también han sido reconocidos como sujetos de derechos. Y yo creo que aquí hay un liderazgo de Colombia muy interesante, por lo menos en el papel. Esperamos que en la práctica esto se profundice y se vuelva realidad. Como dije, creo que la bioeconomía es el futuro de Colombia y de los países amazónicos, y por eso en el panel científico por la Amazonía estamos proponiendo ese modelo de desarrollo basado en la bioeconomía, porque creo que es la única manera de romper la paradoja entre desarrollo sostenible y desarrollo económico, porque se trata de preservar nuestros bosques y nuestros ecosistemas, pero aprovecharlos proactivamente para sacarles una gran cantidad de riquezas que tienen escondidas. Creo que también tenemos que actualizar e implementar con decisión los planes de adaptación al cambio climático. Sobre esto pues se puede discutir mucho y se puede leer mucho, pero yo creo que también es una tarea pendiente. Estas otras críticas son importantes desde la perspectiva de que debemos replantear esa crítica al modelo de desarrollo y a cómo el sector privado, o por lo menos los estados, son los que tienen que liderar esta transformación. La misma Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial están pidiendo a gritos más impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero y al deterioro ambiental. Creo que no es la primera vez que ha sucedido. La Catedral de San Pablo en Londres fue construida toda con base en impuestos al carbón, de manera que eso ya se ha hecho y debemos retomar esa vía. Creo que la presión ciudadana es fundamental. Yo creo que es una vergüenza que hayamos dejado un problema tan descomunal como este en hombros de adolescentes y niños, como los de Greta y sus compañeros, de manera que nosotros también tenemos un papel fundamental en esa presión hacia los tomadores de decisión para replantear el camino. Y creo que es un problema de equidad intergeneracional fundamental, preguntarnos qué mundo le estamos dejando a nuestros descendientes. De manera que yo creo que aquí hay una serie de pensamientos y medidas y planes que yo creo que debemos tomar ya para garantizar el bienestar de nuestros descendientes y la sostenibilidad del planeta. Muchas gracias. Gracias, Germán. Realmente acá tenemos una buena hoja de ruta con diferentes ideas, todas muy importantes para
seguirle el hilo. ¿Alguna otra persona que quisiera aportar a esta pregunta? ¿Qué recomendaciones concretas le dirían Por a la favor, gente de si la me permiten. convención? Dale, Silvio. Ya, bueno, yo creo que uno de los temas importantes es que haya un reconocimiento efectivo y una participación de los pueblos y las nacionalidades que están en ese territorio. Muchas de las veces en los procesos de las estrategias que se vienen implementando de conservación de la biodiversidad, se nombra su existencia, pero en definitiva no se reconoce sus derechos y sus propios procesos de desarrollo que tenemos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a más de que sea identificado un territorio desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, en la cual incorporan a estos pueblos, nacionalidad o estas comunidades, debemos hacerles partícipes en las tomas de decisiones, ¿no? O sea, está todavía lejos realmente de que podamos reconocer la participación efectiva de los pueblos y las nacionalidades en las tomas de decisiones respecto a los procesos de gestión o de conservación que tenemos en estos territorios, ¿no? Entonces lo vemos desde arriba, qué es lo que queremos nosotros desde nuestra óptica, pero todavía no nos interiorizamos en los procesos internos que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y de ahí viene uno de los problemas de esa dicotomía respecto a la implementación de políticas o estrategias de conservación desde el punto de vista desde el Estado y no la participación de los actores que están en el territorio. Eso podría ser una de las recomendaciones que planteo. Muchas gracias, Silvio. Martín. Gracias. No, estoy de acuerdo con lo que dice Silvio, evidentemente, la participación indígena y también todo lo que dice Germán, que fue muy completa su presentación y lo felicito, le agradezco. Yo creo que hay unos punticos que deberíamos tener en cuenta de todas formas, sin excluir de ninguna manera que los pueblos indígenas puedan participar en los beneficios del mundo occidental. Muchas veces tendemos a decir, sí, pero es que hay que también compartir los beneficios, está lo económico, y es verdad, pero lo que tenemos que cuidarnos mucho y cuidar es sentar y discutir. Es que los indígenas tienen una visión del mundo, bien lo decía Germán, el problema es ético. Claro que la tecnología nos puede ayudar, pero el problema es ético. ¿Cómo nos relacionamos con el entorno? ¿Quiénes somos nosotros con relación con el entorno? ¿Pertenecemos a una comunidad de sujetos o somos dueños de esto? Esta es una idea fundamental. Lo mismo, la ciencia es muy importante, pero el problema se resuelve o se tiene que buscar en la conciencia. Es un problema ético. Y los indígenas tienen una visión del medio ambiente fundamental. Durante miles de años de la selva, de la relación. Y en este proceso de participación y de participación tanto en lo económico como en lo político, tenemos que tener mucho cuidado de que se fortalezca su visión y su cultura y que no entren plenamente a la sociedad de consumo, que no entren, y no estoy diciendo que se excluya de beneficios, no estoy diciendo excluirlos, pero el peligro es, y lo estoy viendo en el terreno y en el Amazonas, que muchos jóvenes están entrando a la sociedad de consumo, que están entrando a la economía occidental, que es acumulativa, individualista, competitiva, y eso está erosionando la visión tradicional con el medio ambiente. Entonces, repito, no es excluir, es que nosotros del occidente tomemos conciencia que hay un pensamiento profundo, fundamental, que tenemos que empoderar, que tenemos que darle toda la fortaleza a otra visión del mundo, a otra forma de ser un ser humano, de relacionarse con el entorno. Y no volverlos todos como nosotros, porque nosotros en nuestros modelos económicos y de desarrollo estamos destruyendo el entorno. Entonces, es muy importante que tenemos un tesoro ahí, no lo destruyamos, fortalezcámoslo, dándole la plena participación. Gracias. Gracias, Martín. Dale, güey. Sí, bueno, if I can just add to what Martin said, every indice of development is always economic, and in many ways, el desarrollo es económico en muchas veces este es el tema. El cambio climático se ha vuelto el problema de la humanidad. No fue provocado por la humanidad, sino por un conjunto específico de la humanidad que por 300 años consumieron toda la energía del mundo. Y pensamos que nosotros
somos así y el resto no es igual a nosotros, pero por supuesto participamos de esta cultura. Y en la tradición europea, cuando intentamos liberarnos de esta fe en la iluminación, cuando dijeron que todo lo que existía era la mente y la materia, y borraron todas las nociones de mito, magia y metáfora. El mundo se volvió un escenario en donde el drama humano se desarrolló. Y caemos en ese drama. Debemos entender el poder de esa idea que nos dio el método científico, que nos dio la medicina alopática, cosas maravillosas, pero esa ubicuidad no debe sugerir la norma. La mayoría de las sociedades no tienen ese tipo de modelo extractivista. La mayoría de las sociedades no han desalmado el mundo. Vemos que el vuelo del pájaro para ellos tiene un significado. Lo que quiero decir es que si creemos que una montaña es un apo, es una deidad o que están las fuerzas de los espíritus, se tiene una actitud diferente hacia ellos si pensamos que una montaña es simplemente una piedra o que no es nada. Lo importante no es quién es correcto o quién está equivocado. Lo importante es cómo el sistema de creencias se desarrolla en términos de la huella ecológica de las personas. Si creemos que la tierra es animada y tiene o que es un recurso a ser explotado, como es la ideología del mundo occidental, se cree así. Pero si pensamos que una montaña es una deidad, se va a tener una actitud diferente hacia ella. No estoy sugiriendo que adoptemos los sistemas de creencias de los Runakuna o los Cacuacua o aquí en British Columbia. Lo que sugiero es que la mayoría de las personas del mundo no interactúan con el mundo de un modelo, a partir de un modelo extractivista, sino que tengamos un modelo recíproco. Es la iteración de la idea básica que la tierra le da a las personas y en retorno se le da una fidelidad a la tierra. Veamos los mamíferos. Las personas no son el problema. A partir de la imaginación humana podemos ver que existe una madre creadora. No sugiero de ninguna manera que abandonemos nuestras vidas industriales e intentemos emular la vida de los pueblos indígenas. Lo que sugiero aquí es que la existencia en sí de estas maneras alternativas de pensamiento, de otras visiones de la vida, de hecho, que son la mayoría en la experiencia humana, nos hace ver como si fuera una mentira en nuestra propia cultura, que dice que no podemos cambiar, sino que debemos cambiar absolutamente la forma en que interactuamos con este planeta. La atmósfera tiene 12 kilómetros solamente. Yo he ido muchas veces al monte Everest y lo extraordinario es que te levantas por la mañana, tomas un café, el desayuno, te pones las botas y con tus propias habilidades puedes caminar y avanzar a un área que no se puede respirar porque no hay oxígeno. Y si eso no te dice lo frágil que la biosfera es, nada más lo hará. Así que no estamos hablando de seguir las formas de los pueblos indígenas, así como que nosotros queremos que ellos sigan las nuestras. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo queremos tener como especie? Y cómo ese mundo puede ser sustentado a lo largo de las generaciones. Muchas gracias, Wade. Jody? Yes. Sí, quería básicamente mencionar tres ideas sobre lo que los demás han comentado. Lo primero es que en términos de la sociedad occidental, uno de los principales desafíos es que estamos salvando la naturaleza, pero la forma en que lo hacemos sugiere que los humanos están separados de la propia naturaleza. Y pienso que la oportunidad y la necesidad aquí es, de hecho, conectar a las personas y ayudar
a que las personas entiendan que los seres humanos son parte de la naturaleza. Y sin duda pienso que en Norteamérica este año, con el número de calamidades que hemos visto y las olas de calor que estamos viviendo, espero que las personas finalmente lo van a ver así. Pero esto me lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y cultural. Los estudios que se han hecho muestran que en muchas partes del mundo hay lugares intactos y estos están en tierras indígenas porque ellos son parte de la naturaleza y así lo reconocen. Y hay una codependencia entre estas partes. Lo tercero que quería mencionar sobre el tema de los pueblos indígenas es que en muchos lugares en las Américas, los pueblos indígenas han perdido su capacidad de autodeterminarse. Y pienso que el reto es que los gobiernos federales enfrentan es que deben creer en el liderazgo indígena y ver autoridad en ellos para ofrecerle ese derecho fundamental de autodeterminación o dárselo de vuelta a los pueblos indígenas. Y eso es clave porque, y eso es difícil también porque genera mucho miedo entre las personas y esto sí que debe resolverse. Muchas gracias. Muchas gracias, Jody. Si no hay alguna otra intervención, creo que podemos pasar a las conclusiones. ¿Alguien más quisiera contribuir con algo? Bueno, voy a intentar hacer algunas conclusiones y voy a pedirles que me ayuden por si por ahí no estoy capturando todas las ideas, o mejor dicho, destilando las ideas importantes que todos han ahora compartido con nosotros. Creo que en primer lugar lo que tenemos que pensar es de que, como se dijo al principio, hay que hacer también un acuerdo de paz con la naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos que entonces desarrollar un nuevo modelo, una nueva visión del mundo que incorpore otras visiones del mundo alternativas. Y en el caso de la Amazonía son las visiones de las diferentes poblaciones indígenas. Nuestra cultura occidental, lamentablemente, ha sido más extractiva que otras culturas y esto ha resultado en el colapso que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, en este siglo XXI tenemos que incorporar otras visiones del mundo. No se trata, pues, de pensar solamente en la economía, aunque de verdad la bioeconomía es una solución, pero además de ese ingrediente económico, necesitamos pensar en el imperativo ético y moral, que no está necesariamente codificado en nuestras leyes. Así como escuchamos en el ejemplo de Ecuador, ya empieza un intento de codificarlo en leyes. Y como escuchamos en Colombia, también dando personalidad, con la intención de dar personalidad jurídica y áreas de conservación donde no necesariamente habían antes. Entonces, hay que tener pues buenos diálogos para tener buenas soluciones y donde se debe incorporar las diferentes visiones. El corredor Andes-Atlántico-Amazonía es clave para la conservación de la Amazonía y para el mundo, porque se protegerían también los ríos voladores que son vitales para la producción de agua y la buena calidad de aire local, regional y mundial. Estamos pues en una coyuntura ahora de poder tener diálogos internacionales donde se pueda hablar de por lo menos un 30% mejor conservado en todo el mundo. Pero en realidad nuestro objetivo debería ser más ambicioso y no solo pensar en un 30% mejor manejado, sino en todo el mundo que esté mejor manejado. Y buscar la conectividad de los corredores, incluyendo una conectividad indígena. Bueno, creo que esto es
tratando de hacer un resumen de esta rica conversación a donde he podido llegar. Si alguien quisiera aportar algo más antes de que finalicemos, pues tenemos el micrófono abierto. Si no, le doy la palabra a Martín para que cierre esta interesante discusión. Martín. Gracias, Avesita. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario. Te felicito por ese resumen, me parece extraordinario. Y te admiro por haber hecho ese documento que recoge todo. Yo creo que algo que está implícito, aunque tal vez no se dijo, en las palabras de varios de nosotros, y lo enfatizó bastante Wade, es que tenemos que ir en un proceso de toma de conciencia y de comprender que no tenemos las soluciones, sí que hay muchas culturas diferentes que tienen otra visión de cómo ser un ser humano y ser parte de la naturaleza o ser naturaleza. Yo creo que está implícito que es lógico que somos naturaleza porque tenemos una evolución que va en lo galáctico, a lo biológico, a lo cultural, y todos somos parte de ese proceso. Eso no lo dijimos, pero lo que está implícito es la educación. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en las universidades, en los colegios, para que se tome conciencia que somos parte de la gran evolución, que somos naturaleza, que pertenecemos a una gran comunidad con el resto de las especies, y si no está bien la totalidad, no está bien la parte. Yo creo que ese cambio, tanto ético como de toma de conciencia, que lo resaltaron varios de los expositores, es algo que debería quedar en las conclusiones, aunque no lo dijimos directamente, estaba implícito, ¿no? Se comprende que no podemos seguir con nuestra visión y que la solución no solo es una economía bio de comercio, sino es la forma en que miramos nuestra relación con el medio ambiente y no solo cómo lo utilizamos. Es un comentario que quería hacer, pero te felicito y me encantó tu resumen. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar antes de que yo cierre este excelente panel. ¿Hay algún otro comentario o seguimos? Bueno, veo silencio. Entonces, pues yo les agradezco mucho, Avesita, a usted por llevarnos a través de esta discusión de una manera realmente excepcional. Le agradezco a cada uno de ustedes porque fue excelente la presentación, me inspiró mucho, cada uno desde su perspectiva, desde su visión, sus palabras. Y realmente yo creo que con esto terminamos esta sesión de 4 paneles que estamos buscando cómo contribuimos al debate del convenio de biodiversidad hacia el futuro, hacia los próximos 10 años, cómo realmente podemos ampliar la protección del medio ambiente y cómo estamos enfatizando la importancia de las demás culturas, que yo creo que nosotros, con nuestra visión, no vamos a resolver el problema que causamos. Tenemos que sentarnos con las demás culturas, que no sé si hay más de 500 culturas diferentes, que Wade me corrija, pero hay muchas culturas, hay muchas formas de pensar, y esto es fundamental para el planeta. Entonces, muchas gracias a todos por esta participación, por estos aportes que hicieron, y con esto cerramos este panel. Si alguien más quiere aportar unas palabras, bienvenido. Gracias.